Hola amigos de YouTube, soy David Donoso, bienvenidos a Aula D. El día de hoy estaremos resolviendo triángulos rectángulos desde cero. Primero lo que tenemos que hacer es identificar sus partes y entender que se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Eso quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados. También se llama triángulo rectángulo porque nace de un rectángulo. Los lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos. Y el ángulo que está opuesto al ángulo recto, el lado que voy a tachar con color verde, ese se llama hipotenusa. Los vértices del triángulo se denotan por letras mayúsculas. Este es el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y sus lados opuestos se denotan con letras minúsculas. Ese es del lado C, este es del lado A y este es del lado B. Los ángulos llevan el nombre, siempre llevan el nombre del vértice. Este va a ser el ángulo A. Este es el ángulo recto, se llama ángulo C, C mayúscula. Y este es el ángulo B. Una propiedad importantísima de todo triángulo es que la suma de sus tres ángulos es de 180 grados. En un triángulo rectángulo ya sabemos que el lado C vale 90 grados. Entonces, si es que este pasa al otro lado a restar, entonces tenemos que en un triángulo rectángulo A más B, la suma de los dos ángulos que no son el ángulo recto es de 90 grados. Los lados y los ángulos están relacionados por las funciones trigonométricas. La primera función que deberemos tomar en cuenta para esto es la función seno. El seno de un ángulo, el seno de cualquier ángulo, vamos a ponerle ángulo teta, va a ser siempre cateto opuesto sobre hipotenusa. La otra función es la función coseno de cualquier ángulo. La función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos también la función tangente. Esta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aplicado en nuestro triángulo de aquí, el seno del ángulo B va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto. Cuando hablo de cateto, nosotros sabemos que los catetos son los que forman el ángulo recto, o sea, son el lado A y el lado B. Entonces, el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo B, o sea, es B, y la hipotenusa es C. Entonces, el seno de B será B sobre C. El coseno del ángulo B es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si el B era el opuesto, vamos a ver el adyacente. Adyacente quiere decir que está a un lado, que está a continuación. Entonces el cateto adyacente es este. ¿Por qué el cateto adyacente no puede ser C? Porque como su nombre le indica es cateto. Entonces el cateto adyacente en este caso es A. Y la hipotenusa siempre es C. La tangente del ángulo B dice que es cateto opuesto. Ya sabemos que el opuesto es B. Y cateto adyacente que es A. Eso todo lo que tiene que ver con el ángulo B. Ahora hagamos el mismo ejercicio con el ángulo A. Entonces nosotros sabemos que el seno de A va a ser cateto opuesto, el opuesto de A es A, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo A va a ser igual cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente del ángulo A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, esta es la relación que tienen los ángulos con los lados en un triángulo rectángulo. Pero en los triángulos rectángulos también tenemos otra relación. Estas relaciones de aquí, de senos y cosenos, son relaciones que tienen los lados con los ángulos.
pero también hay una relación importantísima que tienen los lados con los lados. Entonces esa relación se la tiene con el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que la suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Resumiendo todo lo que hemos visto hasta ahora en el video. Primero, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es de 180 grados. Y en el caso de un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos que no forman 90 grados es de 90 grados. Otra, que los ángulos y los lados están relacionados mediante las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Y los lados están relacionados entre sí mediante el teorema de Pitágoras. Ahora lo que nos queda es resolver triángulos rectángulos. En este triángulo nosotros conocemos un lado y un ángulo. Entonces, para resolver un triángulo rectángulo debo mencionar, necesitamos al menos dos datos, ya sea dos lados o un lado y un ángulo. El ángulo A nosotros sabemos que vale 28, el ángulo B sabemos que es el ángulo de 90 grados y el ángulo C no sabemos. Para resolver el triángulo vamos a determinar todos sus lados y todos sus ángulos. Entonces este es nuestro ángulo C, este de acá es nuestro ángulo A y este es nuestro ángulo B. Entonces lo que nosotros sabemos es que la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Sabemos que el ángulo B es el ángulo recto, o sea que este es el ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo A más el ángulo C suman 90 grados. Entonces el ángulo C tiene que ser 90 grados menos 28 grados, o sea 90 menos A. C, despejándole, va a ser 90 menos el ángulo A, entonces va a ser 90 menos 28. El ángulo C vale 62 grados. Entonces ya tenemos nuestros tres ángulos. El ángulo A vale 28, el ángulo C vale 62 y el ángulo B vale 90. Ahora vamos a hallar los lados del triángulo, tanto el cateto que falta, o sea el cateto A, y la hipotenusa. Ahora voy a hallar los lados y para ello vamos a usar las diferentes relaciones que tenemos. Yo, para usar el teorema de Pitágoras, necesito dos lados, pero para usar las funciones trigonométricas me basta con saber un lado y un ángulo. Entonces yo voy a hallar el cateto A con una relación trigonométrica. Voy a emplear para ello el ángulo A. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el ángulo A con el lado A? El lado A nosotros vemos que es opuesto al ángulo A. ¿Qué me dice la función seno? Analicemos un ratito. Seno de A dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero yo no tengo la hipotenusa, entonces no puedo usar la función seno. ¿Qué tengo de dato? Yo tengo de dato el lado C. ¿Qué es el lado C para mi ángulo A? El lado C para A es un cateto que está adyacente, que está a un lado. Del otro lado, que tengo yo, la hipotenusa. Entonces yo puedo usar la función coseno del ángulo A. Coseno de A va a ser igual cateto adyacente, que es 22, sobre hipotenusa, que es B. ¿Cuánto vale el ángulo A? Bueno, pues el ángulo A vale 28 grados. Entonces, coseno de 28 es igual a 22 sobre B. Mi única incógnita en esta ecuación es B, o sea, es mi hipotenusa. Si yo despejo B, B me queda que es igual a 22 sobre el coseno de 28 grados. Yo introduzco estos datos en mi calculadora y obtengo la respuesta. Entonces dice que es 22 dividido para el coseno de 28 grados. Y eso me dice que es 24.91. Entonces yo ya sé que la hipotenusa vale 24,91.
yo sabía que mi ángulo C valía 62 grados. Coloquemos esos valores numéricos aquí y borremos todo lo que nos está haciendo un poco de ruido. Listo, yo tengo ya mis 3 ángulos y tengo mis 2 lados. Vamos a hallar el lado que nos falta. El lado que nos falta, que es el cateto A, puede ser hallado con el teorema de Pitágoras, pues tengo 2 lados. Puede ser también hallado con alguna otra función trigonométrica. Voy a basarme en el ángulo de 62. También podría hacerlo en el de 28, pero ahorita quiero hacerlo con el de 62. Entonces, ¿qué conozco yo? Yo conozco el cateto opuesto, conozco el cateto adyacente y conozco la hipotenusa. O sea que puedo usar cualquiera de mis 3 funciones trigonométricas. Yo voy a elegir utilizar la tangente. Entonces yo sé que la tangente del ángulo C, o sea que la tangente de 62 grados es igual a cateto opuesto, o sea que es igual a 22 sobre cateto adyacente. El cateto adyacente es A. En esta ecuación mi única incógnita es el cateto A. A va a ser igual a 22 sobre la tangente de 62 grados. Entonces el cateto A va a ser igual a 22 entre la tangente de 62 grados. Ojo, su calculadora tiene que estar en grados. El cateto A dice que vale 11,69. Como tenemos un 7 después del 9, vamos a aproximarlo. Va a ser 11,7. Todo estaba en centímetros, entonces estos van a ser centímetros. De esta forma, yo ya he obtenido todos los lados del triángulo y todos los ángulos del triángulo. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso nosotros tenemos como dato 2 lados, un cateto y la hipotenusa. Entonces con esto nosotros podemos hallar ya sean los ángulos o los lados. Vamos a ir de una manera directa. Vamos a hallar el lado D. Si yo conozco 2 lados, la manera de hallar el otro lado o el otro cateto va a ser con el teorema de Pitágoras. Insisto, tenemos de dato la hipotenusa C y el cateto E. Entonces vamos a formular nuestro teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Cuál es el cateto que yo desconozco? Pues es el cateto D. Entonces despejando, yo tengo que D cuadrado es igual a C cuadrado menos E cuadrado. Concretando, si yo obtengo la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, lo que yo hago de un lado de la ecuación tengo que hacerlo también del otro lado, me queda que D va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos E cuadrado. Yo con esto ya puedo hallar mi cateto D. Entonces D va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrado, que es 52 al cuadrado, menos E cuadrado, que es 37 al cuadrado. Ojo, recuerden que la hipotenusa siempre tiene que ser más grande que los catetos. D será igual a, dice que va a ser igual a la raíz de 52 elevado al cuadrado menos 37 elevado al cuadrado. Entonces dice que es 36.54. 36.54. Todo está dado en metros, entonces D tiene que estar dado en metros. Entonces D sabemos que es 36,54. Borremos lo que nos hace un poco de ruido en este problema. Listo. Una vez que obtenemos D, nosotros tenemos los 3 lados del triángulo. ¿Qué nos faltaría obtener? Bueno, cambiemos de color. Nos falta obtener el ángulo E y nos falta obtener el ángulo D. Vamos a hallar primero el ángulo D. ¿Qué función trigonométrica podemos utilizar? Pues cualquiera. Conocemos los catetos y conocemos la hipotenusa. Yo voy a utilizar la función seno.
Entonces, el seno del ángulo D va a ser igual a cateto opuesto, que es 36.54, sobre la hipotenusa, que es del lado más grande, que es 52. Ok, entonces, ¿cómo despejamos la D que está adentro de la función seno? Bueno, pues operativamente nosotros despejamos con la función inversa del seno, que es el arcoseno. Entonces D va a ser igual a el arcoseno, que se representa como seno a la menos 1, pero no es seno a la menos 1. El menos 1 indica que es la función inversa. D va a ser igual a el arcoseno de 36.54 sobre 52. D es igual a, sacamos nuestra calculadora y nosotros vamos a obtener el arcoseno de 36.54 entre 52. Entonces dice que el ángulo D es 44.64. 44.64 grados. He obtenido con ello el ángulo D de una manera muy sencilla. Ahora bien, nos falta obtener el ángulo E. Entonces el ángulo E nosotros lo vamos a hallar de la manera más sencilla. El ángulo E, nosotros sabemos, ya hagámoslo directamente, nosotros sabemos que los tres ángulos suman 180 grados y que por lo tanto el ángulo D y el ángulo E van a sumar 90 grados. Entonces el ángulo E va a ser igual a 90 grados menos D. Si alguien tiene dudas de dónde salió eso, pues nosotros sabemos que el ángulo E más el ángulo D suman 90 grados. Entonces el ángulo E es 90 grados menos D. ¿Ok? Y es lo que tenemos en nuestra ecuación de acá. Entonces nuestro ángulo E simplemente es 90 grados menos el ángulo D, que es de 44.64. Entonces tendré que poner 90 menos 44.64. Y esto es 45.36 grados. Entonces yo con eso ya conozco el ángulo E, conozco el ángulo D, conozco el ángulo C y conozco los tres lados del triángulo, o sea que he resuelto completamente el triángulo rectángulo. Podemos comprobar si el valor que obtuvimos en E es correcto. Pues tenemos otra manera también de hallar el ángulo E. El ángulo E lo vamos a obtener de otra forma también, con una función trigonométrica. Voy a utilizar la función coseno. El coseno del ángulo E, que es este de acá, el coseno de E es cateto adyacente, o sea es 36.54 sobre la hipotenusa, que es 52. Al igual que con la función seno, nosotros obtenemos del ángulo E utilizando el coseno inverso, o sea el arco coseno, 36,54 entre 52. Entonces E es igual a, ingresamos estos datos en nuestra calculadora, 36.54 entre 52. El resultado es 45.36. Entonces, como vemos, todo lo que hemos hecho está bien. Espero que hayas aprendido muchísimo. Suscríbete al canal para que no te pierdas más videos como este. Hasta la próxima.